Nuevamente buenos días, hermanos, hermanas. Somos la vid, la iglesia que Dios desea. Somos una iglesia centrada en el texto bíblico. Anhelamos a todo dar, conocer al Dios de las Escrituras. Que sea una iglesia centrada en las Escrituras quiere decir, en la práctica, que no nos guiamos por visiones, sueños, por sensaciones emocionales, ni mucho menos sentires del corazón, ni tampoco por el moho o el paño en una pared que nos deje ver el rostro de alguien. No, nos guiamos por las Escrituras, la palabra de Dios, que es veraz, es inerrante. El cielo, la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Ese es el esfuerzo de esta iglesia y lo será hasta el día que Dios nos tenga en esta tierra en la evangelización. Ser una iglesia centrada en la autoridad de las Escrituras y, en segundo lugar, el desarrollo de buenas y sanas relaciones. ¿Por qué buenas y por qué sanas? Buenas en el sentido de que logremos el punto de sentirnos tan familiares, tan en confianza, que podamos compartir nuestras alegrías y nuestras tristezas. Alegrarnos con el que se alegra, llorar con el que llora. Y también el cuidado pastoral. ¿Qué implica el cuidado pastoral? El desarrollo de los dones de cada hermana, de cada hermano. Porque su don va a bendecir, va a ayudar el crecimiento del hermano. El don del hermano, de la hermana, contribuye al crecimiento espiritual. Cuidado pastoral es esa responsabilidad de todos, velar unos por otros. Amén. Ay, qué historia la de la semana pasada. Este joven rico da la vuelta a Jesús, se baja de hombros y se va muy achicopalado, se va triste. Nos dice Marcos que él se fue así al escuchar el desafío de Jesús porque gozaba de muchas riquezas. ¿Qué sería esto que Jesús nos pide a nosotros? Que podríamos dar la vuelta e irnos aburridos o desalentados. Fíjese en algo, a día de hoy hay personas que dicen: si el mismo Dios se me apareciera, si Dios se me presentara, si el Dios de Elías, si el Dios de Moisés se presentara y me dijera esto o aquello, entonces yo le seguiría. ¿Dónde está el Dios del Antiguo Testamento que se presentaba o con una voz de trueno hacía cimbrar las fibras más sensibles del alma de la gente? ¿Dónde está ese Dios? Si Dios se me apareciera y me hablara directamente, yo le seguiría. La gente dice eso, ¿cierto? Eso no es verdad. Una evidencia histórica de que Dios mismo se puede parar frente a una persona y le puede guiar, y la persona le puede dar la espalda, es este episodio de la semana pasada, porque es el mismo Dios humanado, el mismo Dios en persona, con tejido humano, transpirando como humano, pero hablando como Dios a este joven vacío, diciéndole cómo es que él puede vivir la vida plena. Este es el caso de alguien que está frente al mismo Dios, a ese Dios que se puede ver, al Dios visible, y le da media vuelta y se va. Es una constancia de la dureza del corazón, de cómo una persona puede amarse a sí mismo y amar de manera tan alterada sus propias inclinaciones, que Dios no llega a ser suficiente. ¿Ha pensado en esto? Este fue el relato de la semana pasada y vamos a continuar en esta mañana, pero primero cierre los ojos y vamos a pedir al Espíritu Santo que Él tome esta palabra y que se quede en nosotros y nos avive. Espíritu Santo de Dios, tenemos esta certeza: tú eres nuestro ayudador. Tú eres nuestro ayudador, Espíritu Santo. Puedo estar aquí en cuerpo y mi mente divagando en las tensiones, preocupaciones o en las riquezas de este mundo y me pierdo, Señor. Ayúdame, dame la capacidad
de poder escuchar tu palabra y encontrar esa voz de Cristo Dios que es para mí. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos al Evangelio de Marcos. Continuamos hoy en la segunda parte del relato del joven rico, Evangelio de Marcos, capítulo 10. Este joven se va, dice el versículo 22, pero él, el joven afligido por esta palabra, se fue como triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos y exclamó con fuerza, pero también con tristeza: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Cuán difícilmente. Jesús no dice que es difícil, Él dice que es imposible, dada la respuesta a este hombre. Y Jesús dice en palabras como estas: entrar en el reino de los cielos o el reino de Dios. Porque la pregunta que este joven hizo es: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? La vida eterna, el reino de los cielos, se entremezclan como un mismo concepto en los evangelios. Y esta es la pregunta que se hace este muy decoroso, muy ético, muy buen creyente de la época. Maestro bueno, ¿qué es aquello que me falta? Que me falta y que tengo que hacer. La respuesta final después de este drama es que Jesús dice: es imposible. Cuán difícil es entrar en el reino de Dios quien goza internamente de grandes riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: no es solo que ellos se asombren, no es solo que haya un impacto emocional. Jesús quiere llegar a la mente y a la comprensión más clara de estos hombres, y les habla como un padre responsable. Hijos, así le habla a sus discípulos. Cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Entonces nos amplía más el espectro Jesús y nos ayuda a entender que tener riquezas no es malo. Hablando de bienes materiales no es malo. Cuánto deseo en mi corazón, hermanos, que ustedes progresen económicamente. Eso deseo. Porque no hay nada más bonito como tener para suplir todas las necesidades propias y para compartir con los demás. Se siente muy bonito, es así, ¿cierto? Bueno, así que no es solo bienes materiales. Jesús dice que es imposible para alguien ser parte de la comunión con el Padre, de la salvación, de la redención, de la vida eterna. Todo esto se resume como entrar en el reino de Dios. Alguien que confía, esa es la palabra clave, que confía o que pone su confianza. ¿Qué es confiar? Es tener la seguridad de que aquí o allá o de esta manera o en aquello voy a tener seguridad de aquello que necesito. La historia de la nación hebrea es la historia de un pueblo que siempre desconfió de Dios. Y en los primeros avances del reino de los cielos, en la manera como Dios se comunicaba con la nación hebrea, lo hizo de forma que afectaba sus sentidos. Truenos, relámpagos, fuego, el mar que se abre, cosas tan impactantes que no solo podían ser evidentes a los sentidos de la nación hebrea, sino imposibles de replicar. Pero Dios se comunicaba para hacerle entender a la comunidad judía que Dios es real, que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es galardonador ahí? Que Dios recompensa a los que le buscan, pero le buscan porque creen en Él, que Dios existe. Hermanos, ese es el desafío en la vida cristiana.
El desafío y el pecado en la vida cristiana es esa ambivalencia de la que habla Santiago, que el creyente, que es como las ondas del mar y que en algunos momentos de angustia clama a Dios, levanta sus manos y dice: Señor, tú eres mi ayudador. Pero de repente se para de su asiento, de su cama o de postrado donde se encuentre y pregunta cómo lo va a resolver. Hay un proverbio muy usado entre los impíos, pero también entre los evangélicos tradicionales: a Dios rogando y con el mazo dando. Dígame qué abuelo no nos dijo, no nos enseñó ese proverbio. ¿Es un proverbio sabio? Es un proverbio de diligencia. Es un proverbio de responsabilidad. Es un proverbio de intencionalidad. No es un proverbio de una víctima que dice: pobrecito yo, nací en unas condiciones tan precarias que a mí nadie me ayuda ni hace nada por mí, ni siquiera Dios se apiada de mí. Entonces fuertemente decían nuestros abuelos: no, a Dios rogando y con el mazo dando. Eso tiene cierta sabiduría. Sin embargo, a Dios rogando y con el mazo dando podría tener más peso el mazo dando que a Dios rogando. Y Dios aborrece las balanzas desequilibradas. Aborrece eso, las balanzas injustas. Y no hay nada más injusto que creer que la vida no la hacemos nosotros. Si por Dios vivimos, por Él existimos y para Él deberíamos siempre hacer y vivir y todas las cosas que Dios nos permite. Dice Jesús a sus discípulos que es difícil, cuán difícil, como una pregunta retórica que rebota en decir: no es posible la vida eterna, el reino de los cielos, a quien pone su confianza en ello. Y por eso es pertinente en esta mañana que nos preguntamos: ¿en qué es lo que yo pongo la confianza? Y lo podemos hacer en este momento. Hágalo. Piense en esto. ¿Cómo lo resolvemos fácil? Hágase esta pregunta: ¿qué es aquello que si pierdo hoy, mi vida se derrumba? ¿Qué es aquello? ¿Podría pasar eso? Claro. Podría pasar. ¿Qué es aquello que si yo perdiera hoy, mi vida se derrumba? Un caso bastante impactante sucedió en el tiempo de la pandemia. Una familia colombiana que tenía sus modos o recursos económicos, sintiendo la urgencia y la angustia frente a la amenaza del virus, compraron boletos y se fueron para los Estados Unidos porque allá estaban vacunando. Y fueron a vacunarse. Creo que eran 5 los integrantes de la familia. No sé si tenían apartamento en un sector de la playa o lo alquilaron mientras estaban ahí, pero saben ustedes las noticias que pasó algo, un fenómeno natural, y eso se cayó y murieron. No los mató el virus y es como si hubiesen ido a buscar la muerte en otro lugar. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Pero esto no es. Estoy hablando de qué es aquello que decimos: si yo llegara a perder esto, mi vida se derrumbe. Alguien podría responder: si yo perdiera a mis hijos. Otro diría: si yo perdiera a mi cónyuge. Otro diría: si yo perdiera mis ahorros. ¿Y usted qué dice? Así que Jesús nos dice hoy: cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Cualquiera cosa que sea la máxima en su vida, esa es su riqueza. Y le dice Jesús, como una figura literaria que es la hipérbole, una exageración, para dejar claro el asunto: más fácil es para un camello entrar a través del ojo de una aguja que entrar un rico, ¿dónde?
en el reino de Dios. ¿Qué tan posible es meter un burro, un caballo, un buey, un asno, en este caso un camello, a través de una aguja? Esa aguja que cogen las abuelitas y que sin casi poder ver entran un hilo que mide un milímetro. Esto no es posible, esto es una hipérbole, esto es una exageración, pero muy importante. Es una figura literaria muy rica para expresar la estupidez de los seres humanos que siguen pensando que desde sus obras, desde sus recursos, desde su sabiduría humana, desde su pericia, pueden sortear la vida y salir bien librados. Así que los discípulos quedan perplejos. Versículo 26, ellos se asombraron aún más diciendo, cogiéndose tal vez los pelos, y dicen: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá ser salvo? Esta pregunta retumba todos los días en las calles, en los hospitales, en el lugar donde la gente sufre. En los últimos instantes, en el lecho ya de muerte, en las UCI, la gente se pregunta: ¿quién podrá ser salvo y cómo podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? ¿Y quién podrá ser salvo? Esta pregunta es desde su propia intención, desde sus esfuerzos. Y la teología de Cristo es esta: para los hombres es imposible. Y aquí está nuestra distancia con nuestros hermanos que creen que la salvación es una obra en dos partes. Una que hace Dios enviando a Jesucristo a la cruz, y otra la que hace el hombre. Jesús responde a todos aquellos que creen que la salvación es en dos partes, que la salvación es por obras humanas. Jesús los mira a los ojos como tratando de entrar más íntimamente a la conciencia, decirle a cada discípulo de manera certera: para los hombres es imposible. Es imposible para los hombres ser salvo. Alguien podría decir: pero yo soy buen cristiano, tengo 30 años en la vida cristiana, yo participo de un ministerio, predico el evangelio, doy diezmos de todo lo que el Señor me da, ayudo a los pobres, soy misericordioso, muy empático, nadie puede decir que no le he dado la mano. Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús dirá: es imposible para el hombre heredar la vida eterna, el reino de los cielos, entrar y ser parte del reino de los cielos. Esto es imposible. Jesús responde: para los hombres es imposible. Que nadie diga que es que Jesús está apelando a la incredulidad de los hombres, sino que Jesús está aclarando que desde la condición caída del hombre es imposible ser salvo. Por esa razón, hermanos, es que nos duele que amigos, familiares, aún viendo la transformación de Dios en nuestras vidas, ellos difaman del evangelio, se burlan del evangelio, nos presionan, tratan de afligir nuestra vida para separarnos del evangelio. Porque el evangelio es fastidioso para todo aquel que siente que la salvación se gana. Todas aquellas personas como este joven rico que se sienten orgullosos por sus actos, y el evangelio dice: no hay nada que hagas digno para obtener la vida eterna. Para los hombres es imposible. Y aquí dice Jesús: pero no para Dios. La teología de la salvación se encapsula aquí, en esto: para los hombres es imposible obtener la salvación, pero Dios, que es rico en misericordia, aun cuando estábamos nosotros muertos y putrefactos en nuestros delitos y pecados, para Dios no es imposible salvar.
transformando. El mejor ejemplo es Lázaro. El testimonio de los dolientes es este: Señor, lleva 3 días sepultado y ya hiede. Esa es la descripción moral del hombre. ¿Y qué dice Jesús? Para Dios es posible coger un cuerpo en estado de descomposición, muerto en delitos y pecados, y salvarlo. Y aquí es bonito para nosotros hoy. ¿En quién pensamos que nos duele? Porque rechaza a Cristo. Ese rechazo de Cristo, ese maltrato a Cristo, es como esos tejidos que hierven, que se deshacen y que son insoportables, malolientes. Ese es el fruto de un corazón muerto en delitos y pecados, y nos duele. Pero dice la palabra de Dios, dijo Jesús, que para Dios es posible lo que es imposible para el hombre. Pero no para Dios es imposible, porque todas las cosas son posibles para Dios. Oremos al Señor, porque nuestro presidente de la República puede ser llamado, regenerado por el Espíritu Santo, y él puede ser salvo, y él puede ser un testimonio de la nobleza de Dios transformando un corazón. Oremos al Señor porque nuestros congresistas pueden ser tocados por el Espíritu de Dios, transformados. Esto lo digo porque a veces pensamos que Dios podría salvar a la abuelita que corcovea caminando en una calle, y que Dios podía salvar a aquella persona que sufre, a aquellos niños que tienen hambre arriba en la parte de nuestro país, en La Guajira, y la gente que sufre Dios puede salvar, pero aquellos pillos que se roban los recursos, que hacen maldad, a ellos Dios no los va a salvar. Dios puede salvar. Dios puede salvar, y salvar a lo más vil como también a lo más menospreciado. Hay una condición bonita que se vive el reino de los cielos aquí, hermanos. Luego Jesús continúa y dicen los discípulos, después de que Jesús les dice que para Dios es posible salvar, Pedro comenzó a decirle esto: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Eso es cierto, el testimonio de Pedro? ¿O estaba exagerando Pedro? No. Leemos el Evangelio que dicen, y soltando las redes, al instante lo seguían. Los discípulos de Jesús no respondieron como aquel hombre que le dijo: Señor, espérame que voy a enterrar a mi padre. Mi padre está muy abuelito, déjeme que necesita que lo cuide un tiempo y luego te seguiré. Los discípulos no respondieron como aquel hombre que dijo: Señor, estoy cultivando, ya estoy cerca de la cosecha, deje que coseche y luego me uno a tu ministerio. El testimonio de los discípulos de Jesús es que ellos al instante soltaron las redes, o Mateo soltó la mesa de cambio, soltó las facturas y todo, y siguió a Jesús. Al instante, un llamado irresistible. Así que lo que está diciendo Pedro no es una exageración. Él le dice: Señor, estoy preocupado, pero déjame saberlo. Nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y dejarlo todo no eran un grupo de adolescentes que no tenían nada que hacer. Ellos eran esposos, padres de familia, gente con responsabilidades. Pero así es el reino de los cielos, y así es el Señor, que nos llamó a cada uno de nosotros cuando estábamos nosotros ocupados y muy enredados en muchas cosas, sin tiempo para asuntos religiosos o paranormales, diría alguien, subjetivos. Jesús, el Señor, nos llamó. Y Jesús responde esto que es muy importante para cada uno de nosotros en esta mañana. Y ustedes me van a ayudar a entender de qué se trata esto. Presten atención. Respondiendo Jesús dijo: de cierto, o sin lugar a duda. Cuando dice de cierto, Él está diciendo esto no tiene error.
esto es infalible, esta declaración, os digo que no hay nadie, ese nadie hace parte de los que siguen a Jesús. No hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio. Ojo, porque es por causa de Cristo y del Evangelio. Que no reciba, ¿cuánto? 100 veces más, ¿cuándo? Ahora. ¿Dónde? ¿Un sueño profundo? No, vivo, presente. En este tiempo. ¿Qué promete Jesús? Muy bien, casas, hermanos, o sea, todo lo que perdió. ¿Cómo entendemos que Jesús promete a los que le han seguido que todo lo que pudiesen perder o dejar por causa de Él, por causa genuina, Él lo devolvería aquí? Cuando hay creyentes que dicen, desde que entregué mi vida a Cristo, mis problemas no se acabaron, mis problemas empeoraron. O algunos dicen, y en verdad ha sido su vida, dice, cuando yo no vivía en el Evangelio, gozaba de esto y esto y esto. Y ahora que estoy en el Evangelio, no lo tengo y nunca lo he recuperado. Todo este relato está dentro de una pregunta que hace este joven es, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar el reino de Dios? En la vida eterna, el reino de Dios. Los judíos tienen en mente la promesa mesiánica de una restauración de la nación hebrea. Y la restauración implica también ¿qué? Restauración de todas las cosas. Restauración de todas las cosas. La respuesta de Jesús es que aquellos que le hemos seguido seremos restaurados aquí en la tierra y en la vida eterna. Sin embargo, en la evidencia pública no vemos que los cristianos obtengan muchas veces cosas que han dejado por Cristo. Hay cosas que son muy dolorosas. Por ejemplo, hay cristianos que han perdido su hogar por causa de Cristo. Han perdido su hogar. Porque el cónyuge le dice, yo al evangelio no le jalo, yo a eso no le hago. Y si usted sigue ahí, nos separamos. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Hay personas que han perdido su economía. Y he escuchado de primera mano testimonios de personas que antes trabajaban contrataciones públicas y luego dejaron ese tipo de contrataciones porque eran de sobornos y perdieron. No solo contratos, sino que ya no más los ocuparon porque las condiciones de contratación implicaban sobornos. Y así hay cristianos que viven o que sufren pérdidas dentro de la vida cristiana y que Jesús dice, no hay quien haya perdido casa, madre, padre, hijos, familia por causa mía y del evangelio que no la vuelva a recibir hoy. Lo que creo que Jesús está diciendo es que cada creyente, cada cristiano experimenta una restauración de muchos bienes en la vida ya de la iglesia, en la vida de la iglesia. He tenido esa bonita experiencia, hermanos, que voy a otra ciudad, voy a otro lugar y allá me encuentro con hermanos, con familia espiritual. Compartimos el mismo espíritu, la palabra, incluso me hospedan, me dan de su comida, me comparten de sus recursos, sus espacios, sus casas, para vivir unos días, para compartir con ellos. Y soy bendecido a través de los dones y de los bienes y de la caridad de otros hermanos. Donde quiera que haya un cristiano en algún rincón de la tierra, usted tiene una familia espiritual. Por eso no estamos de acuerdo, hermanos.
Creemos que es una mentira de Satanás y de falsos maestros cuando enseñan o desacreditan el valor de la iglesia local. Aquellos que dicen, yo no me congrego, no necesito congregarme para ser cristiano, dejé de ir a la iglesia para ser iglesia. Todos esos son frases engañosas, malintencionadas, perversas. Cuando usted quiera mostrarle el camino a una persona de Jesús, háblele directamente de Jesús. Y en segundo lugar, invítela a la iglesia. Invítela a la iglesia local. Porque si Dios llama a esa persona a la salvación, probablemente perderá muchas cosas que en su momento tiene. Y necesita el abrazo, el calor de hogar de la iglesia, el consuelo de los hermanos, los dones de los hermanos, tal vez un plato de sopa en algún momento, tal vez un abrigo o tal vez un espacio para conversar. Estoy seguro que lo que está diciendo Jesús con relación al reino de los cielos que podemos nuevamente obtener y ser restaurado es esto. Es esto, el valor de la iglesia local. De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio. Esto es por causa de Cristo y el evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Esta palabra 100 no es exacta, porque si contamos cuántos cristianos hay en el mundo, entonces si tenemos ese dato sabemos qué tanto hemos recuperado, qué tanto hemos encontrado. De ahí la importancia, la madurez de la vida del creyente en la iglesia local, porque cuando maduramos como cristianos, entonces somos más amorosos y el hermano encuentra amor de cada integrante. Somos más misericordiosos, somos más generosos, somos más especiales, somos protectores. Ahora que estamos leyendo el Antiguo Testamento en casa, ustedes recuerdan que una de las leyes mosaicas era ayudar al extranjero. En algunas versiones hablan de el migrante, de no darle la espalda al migrante, sino que si iba pasando un migrante, lo recibieran y lo asistieran en techo, en abrigo y comida mientras pasaba. ¿Y esa ley para quién era? Para el pueblo de Dios. Ese migrante, esa viuda, ese huérfano, ese desprotegido. Entonces, en la medida que maduramos podemos hacer esto. Cuando lleguemos al libro de los jueces, a la historia de este levita con su concubina, nos va a desgarrar el corazón ver que va este hombre y se van a tener que dormir en la parte central del pueblo, que es un parquecito, y llega un hombre angustiado y le dice, oh no se vayan a quedar aquí, ya está oscureciendo, es muy peligroso, por favor, vengan, quédense en mi casa y mañana cuando salga la luz pueden seguir. Les advertía del peligro, pero también obedecía a lo que debía hacer. Lo demás ya es la canallada, la brutalidad de Judá. Pero la actitud de este hombre corresponde a lo que Jesús dice que es lo que recupera a un creyente cuando llega a Cristo. Hermanos, no es posible que al venir a Cristo mejoren todas las cosas de la vida humana. De la vida espiritual, sí, vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Pero todos los asuntos de la vida humana no es posible que se mejoren. Y Dios lo ha querido así, porque cuando un hermano es débil, estará cerca a un hermano fuerte. Cuando un hermano tiene hambre, estará al lado de un hermano que tiene abundancia.
Cuando un hermano tiene una dificultad, estará al lado, y esa medida es que podemos comprender hoy cuando Jesús promete a Pedro y a todos los discípulos que ellos habían dejado todo por causa de Cristo y que ellos ahora serían parte de una hermosa comunidad. Pedro predica y 3,000 personas ahora son parte de su familia espiritual. Pedro tuvo la gracia, el privilegio de administrar recursos económicos de hermanos que, guiados por el Espíritu Santo, vendían propiedades porque les dolía en el corazón la necesidad de otros. ¿No les parece que en esos datos podemos ver a aquellos que perdían, pero que en el cuerpo de Cristo ganaban? Perdían, pero ganaban, perdían y ganaban. Está asociado directamente esto a la realidad de este joven rico que dio la espalda a Jesús porque él no entendió que despojarse de sus temores y de lo que se aferraba era la única garantía para adquirir algo mucho mayor, mucho, mucho mayor. Y a veces nos sentimos solos, y de verdad a veces estamos solos. Y a veces nos sentimos tristes, no, y estamos tristes. Y a veces tenemos hambre y no hay nada. Está bien, todas esas cosas pasan. Pero la promesa de Cristo Dios para nosotros es que un día en pleno viviremos la eternidad y la compartiremos con una familia tan grande. No serán 100 veces más, son millones y millones, como no se puede contar la arena del mar, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, hermanas y hermanos suyos. Esto nos debe impulsar a nosotros a la práctica de la vida cristiana consciente, en tratar de contribuir al bienestar espiritual, emocional y, si se puede, material del cuerpo de Cristo, porque todos los que venimos a Cristo hemos perdido mucho. ¿Sí o no? ¿Qué le pide Jesús al joven rico? Vende algunas cosas, deshazte de algunas cosas, deja algunas para asegurar, pero no, dice, vende todo lo que tienes. Aquí no hay una doctrina del despojo de los bienes materiales. Aquí lo que hay es una lección muy profunda de Cristo sobre aquello que sustenta nuestra ansiedad y nuestros temores. ¿Desde dónde nos sostenemos? Y por lo tanto, Jesús, hablándole ya a sus discípulos y hoy a nosotros, nos dice, sí, sé que ustedes han perdido, sé que también les han quitado, sé que es así, pero da la vuelta y mira al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y la iglesia no es poca cosa. La iglesia es mi pueblo, comprado a precio de sangre. Vive la vida en el entorno de la iglesia. Vive y sé un cristiano ejemplar. No hagáis como los cristianos de Corinto, que mientras unos se llenaban y se emborrachaban, otros se avergonzaban y sufrían. No hagamos eso. La próxima semana continuaremos, porque nuevamente Jesús anuncia su muerte y vamos a ver cómo el Señor nos habla en ese momento. Pero por hoy, y ya terminamos nosotros el relato del joven rico y esta inquietante pregunta de Pedro: Señor, lo hemos dejado todo. Dos preguntas nos tenemos que hacer muy importantes, porque no estamos aquí, hermanos, como dijo Josué, no hemos venido acá ni Dios nos trajo aquí para mirar atrás. Si estamos aquí es porque vamos hacia adelante de victoria en el Señor. Pero dos preguntas nos debe ayudar en nuestro crecimiento espiritual. ¿Hay algo que es mi seguridad, que si eso desaparece de mi vida, me derrumbo? ¿Pierde sentido y valor mi vida? Si Dios me quitara esto o aquello. Si hay una respuesta afirmativa ahí, y eso sería una razón para darle la espalda a Cristo. Jesús ya lo dijo antes, le sería mejor cortarse el brazo, quitarse el ojo o vender eso y quitarlo. Todas esas han sido formas
expresiones para decir Dios que Él no comparte su gloria con nadie, que amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y que Dios no tolera, no acepta un concubinato, una idolatría, en el sentido de que soy la esposa del Cordero, pero soy la amante de algo que me genera seguridad. No. Y la otra pregunta que podemos hacer es, y bueno, Jesús ha dicho que en Él, en el cuerpo de Cristo, puedo recuperar todo aquello. Entonces, Señor, ¿cómo puedo expresar mis dones, aquellos que me diste, Espíritu Santo, para aliviar la pérdida de mi hermano, la pérdida de mi hermana? Porque todos los que estamos aquí lo hemos tenido que perder todo para seguir a Cristo, pero lo hemos ganado todo, hermanos, porque el que se queda con todo lo que tenía el joven rico, sus pasiones, sus deseos, sus cosas, solo le resta una expectación de juicio. Pero nosotros, ahí sí, como el dicho dice, me puedo morir, me puedo ir en este momento y nada de eso me afecta. En Cristo estoy seguro y completo. Amén. Dígalo con fuerza: en Cristo estoy seguro y estoy completo. Y vuelve el temor de aquello que puedo perder, de aquello, y vuelvo. En Cristo estoy seguro y estoy completo. Póngase de pie. Sí, en Cristo estoy seguro y completo. Gracias, Jesús, porque nos has llamado por la obra del Espíritu Santo. Y como Pedro podríamos decir hoy: Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Todo lo que este mundo nos ofrece, todo lo que es divertido para el mundo, todo lo que es especial para el mundo, todo lo que es llamativo, todo lo que es progreso para este mundo, lo hemos dejado para seguirte, Señor. Y tú nos has respondido que eso era paja, que eso era solo efervescencias y que hemos adquirido lo mejor. Dios, danos esa comprensión cada vez más clara, que la iglesia es muy especial, el cuerpo de Cristo es muy especial. Ahora, Señor, ayúdanos cómo podemos vivir mejor, ser más intencionales, tener una comunión con el otro, Señor. Mientras vivimos en esta tierra, el refugio precioso sea la iglesia local, el cuerpo de Cristo, donde los hermanos nos toleramos, nos acompañamos, nos celebramos, nos animamos. No es eso de una actitud de desprecio, una actitud de burla, una actitud de agotar al hermano, no. Es ver a mi hermano como superior. Ese hermano, esa hermana, es el tesoro que me das en este tiempo, Señor. Te alabamos, bendecimos, exaltamos tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén. Somos la vid, la iglesia que Dios desea. Una iglesia centrada en la autoridad de las Escrituras, el desarrollo de buenas y sanas relaciones y cuidado pastoral. Queremos que los cristianos piensen bíblicamente y que aborden los desafíos de la vida bajo el poder del Espíritu Santo. Bienvenidos.